Sueño. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchas gracias a vos, a vosotros por la invitación y por la oportunidad de compartir con todos una de mis pasiones y que espero pueda contaminar a lo mejor algunos que aún no están suficientemente contaminados con la pasión que es el sueño, bueno, pueda contaminar y pueda tener alguna novedad y algún aporte bueno para todos. Y bueno, yo quiero empezar por mi título, es un título de provocación, las fronteras de la medicina oral del sueño, parto de lo inicio de que la medicina oral del sueño empezó, de hecho, con los aparatos. Y los aparatos, desde Pierre Robin con la tos lingual y los aparatos que utilizamos para relajamiento o para tratamiento, para control de la actividad brujómana, la actividad repetitiva del músculo mastigatorio. Ese ha sido el inicio de la medicina oral del sueño y ha sido un poco más restrita de lo que son los potenciales de nuestra actividad de la odontología en medicina del sueño y la actividad del médico dentista, del odontólogo y de todos los profesionales que tratan la cavidad oral y los tejidos anexos en la medicina del sueño. ¿Y por qué? Bueno, esto inició con estas restricciones porque nosotros sabemos de la división entre la medicina y la odontología hace mucho tiempo, más por motivos políticos do que por motivos biológicos, do que por motivos funcionales, do que por motivos clínicos. Pero desde hace algún tiempo que la odontología y medicina se tienden a unir o se tienden a unir porque hay necesidad, de hecho, de integrar los conocimientos de la medicina cada vez más en la odontología. Pero esta unión es llena de interés, es llena de aspectos políticos que dificultan la interacción en provecho del paciente. Entonces, a pesar de eso, hay muchas recientes tentativas de justificar la interacción entre la odontología y la medicina sobre múltiples perspectivas y en particular sobre la importancia que tiene el manejo de la enfermedad crónica por profesionales de salud integrados y además por profesionales de salud que tienen la ventaja de mirar los pacientes muchas veces, con grande frecuencia atender a los pacientes y poder preguntarles, poder mirarles, poder observar y poder hacer un seguimiento prolongado. Y esto es válido para la enfermedad cardiovascular y están algunos artículos recientes que defienden el manejo del dentista sobre la evaluación de la presión arterial, sobre la evaluación del aspecto metabólico con la glicemia, con el manejo de diferentes entidades y hoy en particular con los eventos de la pandemia hay una necesidad crecida de añadir esfuerzos y de tener más profesionales de salud y los dentistas como profesionales que tienen un desarrollo pedagógico, intelectual en la área médica, tienen una ventaja ciertamente de eso. Y después hay un otro aspecto importante que es nuestro mundo está creciendo, tiene una densidad poblacional cada vez más grande y tiene un incremento en las edades. Cada vez más, nosotros vivimos más, pero vivimos con más enfermedad. Y esa enfermedad crónica trae ventajas, pero trae también algunos problemas. Por ejemplo, al tener más enfermedad, tenemos más costes directos e indirectos
y en particular los costes directos e indirectos con las enfermedades del sueño son muy apreciables y un total de, hacia 2 años, ha levantado en los Estados Unidos un total de 150 billones de dólares en costo directo e indirecto del sueño. Y la división entre diferentes diagnósticos y los diferentes aspectos relacionados con el sueño se pueden traducir en la pérdida de productividad, los problemas directos con las enfermedades del sueño, los problemas relacionados con aspectos laborales, con accidentes de tráfico, con la muerte prematura, y son sin duda muy importantes en el mundo actual. ¿Y qué interesa esto? Interesa porque en la medicina del sueño hay dos aspectos o en medicina oral del sueño, perdona, hay dos aspectos de que nos podemos dedicar: a la clínica, a la investigación. Pero en estos dos aspectos tenemos importantes aportes que podemos tener del conocimiento de lo que dice en el título, para allá del mundo de la boca. Y la medicina oral del sueño incluso tiene que, en mi opinión, tiene que ir para más do que tiene, do que es los aparatos y do que es la introducción técnica de aparatos para apnea del sueño o para bruxismo o para manejo incluso muy restricto del dolor orofacial interagiendo con diferentes trastornos de manejo usual odontológico. Y en la clínica esto es importante porque con este conocimiento podemos sospechar la enfermedad, podemos pedir exámenes auxiliares con base en este conocimiento, porque para pedir exámenes, para pedir una confirmación de diagnóstico, necesitamos saber qué diagnóstico buscamos y necesitamos saber preguntar. Necesitamos saber, obviamente, lo que puede sospechar un paciente con, por ejemplo, con una somnolencia, que podemos sospechar de apnea del sueño, pero sabemos que el diagnóstico diferencial de la somnolencia se tiene que hacer con otros aspectos muy importantes, desde algunos fenotipos de insomnio hasta algunos aspectos particulares de la hipersonia de origen central, que es rara, pero es muy importante y muy debilitante. Saber cómo abordar el paciente, tratar, referenciar, y cómo hacer esto, es necesario también este conocimiento. Y en primero, acordar que el sueño es regulado por dos componentes: un componente homeostático, un componente resultante de nuestro desgaste diario, de nuestro desgaste energético, y que se va añadiendo el peso de este componente homeostático, se va añadiendo a lo largo del día, tanto que al final del día el peso es grande y la tendencia para el sueño por este componente es importante. Al mismo tiempo, tenemos una oscilación de las componentes circadianas de nuestro reloj biológico que nos hace que haya una propensión para estar despiertos durante el día, pero cuando llega al final del día hay una información fótica proveniente del sol a las células ganglionares de la retina del ojo y que nos dicen, bueno, está en la hora de acostar, está en la hora de acalmar, de quedarse tranquilo, y que es eso exactamente lo que hace la abolición de la luz y su control sobre la secreción de melatonina. Entonces, la melatonina, por inducción por parte de la glándula pineal, es secretada y durante la noche controla algunos de los mecanismos que favorecen el sueño ideal, que es, en nuestro caso, que somos hombres, que somos seres humanos, y no somos ratas, ni somos murciélagos. Entonces nuestro sueño ideal es a la noche, y no es lo mismo dormir 8 horas a la noche o dormir 8 horas por el día. Incluso si tenemos el mismo tiempo para dormir, la estructura es diferente. Pero lo más importante que aquí quiero señalar es que esta melatonina, como he dicho, es regulada primariamente por la luz. La existencia de luz inhibe la melatonina y inhibe otros importantes reguladores del sueño.
Y podemos mirar aquí en la tela, la pantalla, podremos mirar la influencia que la luz tiene en diferentes hormonas como la melatonina, cortisol y aspectos comportamentales como la capacidad de alerta y la temperatura corporal. Esto es importante, ¿por qué? Porque en la odontología tenemos luz, mucha luz, y directamente influenciando el paciente, y directamente influenciando los ojos del paciente. Y además, la luz recomendada para el equipo dental en dentaria o operatoria es las 10.000 lux, que es la intensidad de la lux, como se mide objetivamente la luz. Bueno, sabemos que los efectos de esta luz, los efectos de la luz azul, de la luz brillante, reducen la capacidad de se acostar tranquilo, de tener sueño y implican en un estado de alerta aumentado. Eso está demostrado por varios estudios, este es apenas uno, pero nosotros en nuestra unidad estamos haciendo un estudio, aún no está publicado, solo resultados preliminares, pero lo que este estudio de una alumna de máster ha sido buscar los efectos que la consulta odontológica tardía por la noche, la consulta a las 20 de la noche, a las 8 de la noche, puede implicar en términos de luz en pacientes con insomnio. Entonces nosotros hemos estudiado 12 mujeres con insomnio, estos son resultados preliminares apenas, insomnio clínico confirmado por lo ISI, que es Insomnia Severity Index, y por actigrafía, donde hemos confirmado la existencia de una latencia del sueño superior a 30 minutos, lo que configura un parámetro importante para el diagnóstico del sueño. En 4 consultas de odontología, en un estudio ciego en que el paciente no sabe por qué motivo y si está a ser influenciado por la luz o no, dividimos las personas en mitad. Y mitad del grupo tenía durante toda la consulta la luz directamente apuntada a su fase, a sus ojos. Y la luz estaba controlada, entonces tenía 10.000 lux, más o menos 10.000 lux de intensidad. Al grupo control, la luz estaba invertida y tenía una intensidad inferior a 2.500 lux. Después de una semana, después de la 4ª consulta, fuimos a observar con actígrafo y con la aplicación de la escala visual analógica la calidad del sueño y la latencia del sueño. Y lo que hemos verificado, que nos sorprendió, es que en lo grupo experimental, lo grupo con la luz para su fase, tenía más 15% de latencia del sueño do que el grupo control. Y la escala visual analógica, cuando preguntaba al paciente para de 0 a 10, decir cuál era la calidad de su sueño, los sueños peoró en los pacientes con insomnio que experimentaban la luz directamente de sus ojos. Claro que tiene limitaciones este estudio, es un estudio aún preliminar, pero el estudio releva del punto de vista que probablemente hay aspectos en la práctica odontológica que influyen en la medicina del sueño, que influyen en pacientes que nosotros atendemos con frecuencia, pacientes con insomnio, y acuerdo que la prevalencia de insomnio es alrededor de los 40 hasta los 70%, depende de los estudios y depende de las poblaciones, 70% de la población. Entonces, es muy significativo. Y quizá nosotros estemos a actuar y a negligenciar algunos aspectos importantes en la medicina del sueño. Por otra parte, llama la atención que muchas veces la apnea del sueño ocurre en un fenótipo que añade la insomnio al cuadro clínico, que se llama de comisa, de comorbid insomnia and sleep apnea. Este aspecto fenotípico no solo es importante porque los cuidados clínicos son diferentes, pero es importante porque el riesgo cardiometabólico es diferente. Añade el riesgo de la apnea
que es en sí propio una enfermedad metabólica, al riesgo del insomnio, que independientemente de la causa, se sabe que la pérdida del sueño, la reducción del tiempo de sueño, la dificultad de iniciar el sueño o de mantener o de despertar a la hora deseada, ocurre frecuentemente con un riesgo cardiometabólico aumentado. Y, por otra parte, también sabemos que la insomnio terminal, que en este caso de estos pacientes, la insomnio terminal, solo por los factores que inducen la hiperactividad central, que impide de dormirse rápidamente, por sí solo aumenta la actividad simpática, aumenta el riesgo cardiometabólico. Entonces es importante considerar este aspecto probablemente. Bueno, en este momento en particular estamos atravesando un periodo pandémico. Nosotros sabemos los problemas que eso nos tiene dado, y nosotros publicamos en el inicio de este año, a medio del año, publicamos en la European Respiratory Journal una propuesta, la primera propuesta de interacción entre el virus SARS-CoV-2 y la interacción con el reloj biológico en el sueño. Y hemos demostrado, hemos publicado una propuesta de actuación y de esta interacción, que es importante y que ha sido ya varias veces citada por algunos estudios más recientes que tienen confirmado esta posibilidad de interacción. Y por otra parte, hemos publicado también este año una revisión sobre la interacción entre la insomnio, entre el desalineamiento circadiano y su contribución para el aumento del riesgo metabólico. Entonces, cuando hablamos de la situación que he hablado anteriormente, de la luz, de la posibilidad de la luz cambiar la forma del reloj biológico, la función del reloj biológico, la posibilidad de aumentar las quejas de insomnio, tiene que estar presente, que es un problema potencial de salud, incluso de salud cardiometabólica, que son de las principales causas de muerte en los países desarrollados, como sabemos. Y por otra parte, sabemos también que cuando cambiamos este comportamiento circadiano del reloj, y cuando atrasamos la hora de dormir, nosotros ultrapasamos la ventana temporal ideal para determinada etapa del sueño CHZ. Por ejemplo, el sueño de ondas lentas, el sueño non-REM 3. Eso condiciona que, por ejemplo, siendo esta la etapa más importante para el pico máximo de la hormona de crecimiento, que esa hormona de crecimiento no se haga como debería hacerse, porque la hormona de crecimiento solo se atinge el pico máximo cuando estamos durmiendo y si es por la noche, pero si es un momento específico de la noche, no puede ser a las 3 de la mañana, porque la hormona de crecimiento tiene un tiempo, tiene un reloj biológico también para ser optimizada. Entonces, cuando ultrapasamos esa ventana temporal, tenemos algunos problemas en los niños, la falta de crecimiento, por ejemplo, en los adultos, que no crecemos a lo mejor para arriba, pero tenemos algunos problemas, por ejemplo, relacionados con la insulina resistencia, con la probabilidad mayor de tener diabetes, etc. Pero no es solo con la hormona de crecimiento. Lo que hemos verificado en este estudio que hemos publicado hace 2 años es que cuando no tenemos sueño de ondas lentas suficientes, comprometemos la función de las hormonas sexuales, la testosterona y la hidroprogesterona, la hidroxiprogesterona. Y eso hace con que, por ejemplo, no se haga de forma optimizada también el metabolismo de las gorduras, el metabolismo de los lípidos y la función sexual, por ejemplo. Entonces, las implicaciones clínicas derivan del mal funcionamiento de estos mecanismos también. Hay un estudio que ha demostrado que el estrés, hay varios estudios, pero un estudio publicado en este año también, que ha demostrado que el estrés antes del inicio del sueño, y como
todos nosotros sabemos y ya experienciamos en algún momento, torna más difícil el inicio del sueño. Y como todos nosotros concordamos, la consulta de odontología no es propiamente una consulta de relaje, es una consulta que crea estrés también. Entonces, hay probablemente en la consulta odontológica, sobre todo la consulta odontológica marcada por la tarde, marcada por la noche, en pacientes vulnerables, hay un estrés inducido por la consulta odontológica que va probablemente implicar en su latencia del sueño, en su inicio de dormir y en su estructura, macroestructura y después probablemente microestructura del sueño. Por varios mecanismos, porque la consulta odontológica genera estrés por sí propio, pero por eventual dolor intra o postoperatorio durante el manejo, y esto también puede influir en el pronóstico del tratamiento, porque nosotros sabemos la relación que hay entre los sueños y la capacidad de recuperarse, la capacidad de responder favorablemente a los outcomes, por ejemplo, cirúrgicos. Y por otra parte, generamos o podemos ser conductores de un aumento de latencia, un aumento de despertares, una superficialización del sueño por estos motivos, y entonces podremos actuar de forma iatrogénica en nuestros pacientes con trastornos del sueño. Varios papers, varias publicaciones han testado la relación entre la luz y la influencia que lo hagan sobre diferentes poblaciones, nominalmente en Parkinson, en otros aspectos, y lo que sugieren los estudios es que hay personas más vulnerables que otras. Entonces, nosotros que somos clínicos en medicina del sueño, que actuamos en medicina del sueño, una de las componentes de la medicina del sueño, somos responsables probablemente por tener atención y por refletir sobre si hay necesidad eventual de una organización temporal de la consulta, teniendo en cuenta la susceptibilidad de cada paciente. Si vamos a atender un mayor con problemas de insomnio, probablemente no es adecuado enfocarle la luz durante 45 minutos, durante una hora de tratamiento, porque va a retrasar o contribuir para retrasar su hora de dormir y agravar su insomnio con los efectos colaterales que tienen. ¿Y por qué no preguntar también allá de la apnea? Y esto porque yo voy a hablar poco de la apnea, porque de apnea estoy seguro que el Congreso se habla muchísimo. Pero hay muchas razones para preguntarnos por allá de apnea. En este estudio de hace unos años, ha sido publicado en 2012, hemos confirmado en una población de pacientes odontológicos que hay quejas que son importantes y que se pueden contextualizar efectivamente en el riesgo del trastorno respiratorio del sueño, pero que van además de eso. Y cuando preguntamos a las personas, a los pacientes, sobre su somnolencia diurna excesiva, con recurso a la escala de Epworth, que tiene muchos problemas, pero que es la escala patrón para ser utilizada sobre la somnolencia crónica, hay una importante prevalencia de somnolencia diurna excesiva, sobre todo en las personas que tienen exceso de peso y sobre las personas que roncan. Y esto les incrementa la posibilidad de sospechar de apnea del sueño, efectivamente. Pero también hay un 50% de las personas que se duermen menos de 7 horas. Bueno, los estudios más recientes sobre la importancia de la duración del sueño y su correlación con los riesgos diversos de morbilidad por cualquier causa, de morbilidad cardiovascular, de mortalidad por cualquier causa, de mortalidad cardiovascular, demuestran que el sueño más grande do que 10 horas y el sueño menor do que las 6 horas, pero depende del estatus etario, del grupo etario, tiene un riesgo añadido de cardiovascular y cardiometabólica añadido. Entonces es importante que nosotros como mediadores de salud y como integrantes en un equipo del sueño tengamos la noción
de que esto no es un comportamiento favorable. Dormir menos de 7 horas por día sabemos que es un comportamiento de riesgo y que puede ocasionar muchos problemas. Y si el paciente tiene una apnea, por ejemplo, puede empeorar la apnea con la disminución del tiempo de sueño, por diferentes mecanismos, por un rebote del sueño que más tiene apnea en el día siguiente, por la dificultad de control de mecanismos particulares, bueno, pero no es bueno para el paciente. Y por otra parte, unos 50% de la población inquirida roncaba. Entonces, son aspectos importantes que caben en la apnea del sueño, pero algunos nos hacen sospechar más de la apnea, y aquí, por ejemplo, de insomnio, y la cantidad enorme de solvencia bioenergética nos hace necesario y la independencia de algunos en relación al ronquido, nos hace necesario considerar que algunas formas de somnolencia no justificada por trastorno respiratorio pueden ser existentes en nuestros pacientes y tenemos que saber al mejor referenciarlos y al mejor sospechar y indicarlos adecuadamente. La insomnio tiene sido estudiada con algunos déficits y en el año pasado hemos publicado este artículo en la Frontiers of Neurology, en lo que hemos demostrado la importancia que este síntoma tiene en pacientes que se dirijan a una clínica odontológica para manejo de su dolor orofacial. Y aquí están los gráficos que pueden mirar, pero sabemos que la insomnio tiene una prevalencia de 37%, es una prevalencia importante en estos pacientes. Y incluso sabemos que la insomnio condiciona el pronóstico del dolor y la dolor condiciona el pronóstico del insomnio. Hay otros estudios también de nuestra equipo y de otros que demuestran claramente la relación entre la disfunción temporomandibular y disfunción temporomandibular dolorosa y la calidad del sueño. Y que también demuestran la importancia que tiene evaluar adecuadamente uno y otro espectro de la condición para manejar adecuadamente los pacientes. Y si hace algún tiempo atrás nosotros podríamos considerar solamente una relación bilateral entre el dolor orofacial y los trastornos del sueño, es verdad que probablemente esta relación es mucho más compleja y envuelve, por una parte, nos olvidamos mucho de que antes del sueño tenemos un reloj biológico que dicha el propio sueño, el ritmo sueño-vigilia. Y ese reloj biológico también condiciona una regulación de aspectos funcionales relacionados con el dolor. Nosotros tenemos dolores específicas por la mañana. Tenemos otros dolores muy características al medio del día. Y tenemos una dolor, por ejemplo, la inflamatoria, los dolores diferentes al final del día. Y esto no es dichado por el sueño, pero sí por el reloj biológico. Pero hay algunos fenómenos dolorosos y funcionales, otros funcionales, que hacen interagir el sueño con el periodo de la noche en la relación con la dolor, por ejemplo. Entonces, nosotros también hemos publicado este año, en el final del año pasado, la propuesta de una interacción más compleja entre estos aspectos y que envuelve, claro, el estrés psicosocial también, el riesgo cardiometabólico también, y por eso es importante, justificado, contemplar también por los odontólogos y los clínicos que se dedican a medicina oral del sueño. Y perdona por la figura porque he tirado con la máquina fotográfica a la prisa, pero esto para demostrar, porque ha sido un artículo que hemos enviado para los revisores ahora. Es un caso interesante porque es el primer caso que está ahí, que hay en la literatura y que demuestra la relación que puede haber entre la apnea del sueño, la dolor, pero no un dolor cualquiera, era un dolor de la fibromialgia. Y por la primera vez nosotros demostramos
que un paciente puede ser efectivamente tratado, con mucha sorpresa de nuestra parte, efectivamente tratado de un y de otro problema con los aparatos de avance mandibular. Y en este paciente, miren que los reportes de las escalas de somnolencia y de calidad de vida, que bajaran todos después del tratamiento con los aparatos de avance mandibular, pero bajaran significativamente, quer clínica, quer estadísticamente, no, quer clínicamente, perdona. Y, porque estadísticamente no hay con un paciente, claro. Y además, los reportes polosonográficos objetivos que demuestra claramente la reducción del índice de trastorno respiratorio de 43 para 4, lo tiempo en lo cual lo T90, perdona, y ha mejorado la calidad del sueño significativamente con la abolición completa de su manifestación dolorosa relacionada con la fibromialgia. Y la relación entre sueño y dolor va más allá de que estos aspectos. Y, por ejemplo, nosotros sabemos que no solo dolor, pero aquí solo estudiamos la dolor, porque es difícil estudiar la recuperación de tejidos de forma metodológicamente adecuada. Pero nuestra pretensión, y esto ha sido un estudio preliminar, o sea, yo, Sergio Guimarães y Dominic Catlin de la Suiza y Sergio Guimarães de Brasil, hemos estudiado un grupo de 10 pacientes en los cuales hemos estudiado la calidad de su sueño antes de la cirugía y hemos intentado predecir la cantidad de su dolor o la capacidad de recuperación en lo postquirúrgico. Bueno, claro que son 10 pacientes, es insuficiente, esto ha sido un póster que nosotros presentamos, pero lo que parece aquí, en esta recta tan bonita y esta relación tan lineal, es que la calidad del sueño preoperatorio es posible que pueda predecir la capacidad de recuperación postoperatorio y la dolor, las manifestaciones, los outcomes que pueden ser de nosotros en cuanto a dentistas, pero de cualquier otra actividad cirúrgica, y esto es importante. Hablando de un otro aspecto que es algo frecuente, algo controverso también en la clínica odontológica, la aplicación de toxina botulínica, sobre todo para el tratamiento, para el manejo del bruxismo. Hay algo que no miramos y no nos cuestionamos, seguro que no, cuando aplicamos estos aspectos en relación al sueño, por ejemplo, en el bruxismo del sueño. Y mira que cuando se estudia el sueño necesitamos de hacer una polisomografía porque sabemos que el sueño solo se estudia con un electroencefalograma. Lo que no tiene el electroencefalograma estima o pretende inferir que es sueño, pero no estamos seguros que sea, y lo que hacemos es una aproximación que ni siempre se relaciona bien con los aspectos importantes a considerar. Y en este gráfico de la izquierda miramos un periodo de movimientos rápidos de los ojos. Y los movimientos rápidos de los ojos se producen en términos gráficos así. Pero aquí no está, pero la actividad muscular mastigatoria también tiene, como sabemos, algunos criterios para su definición polisonográfico, y esos criterios exigen que sea más grande do que el periodo basal. Sí, verdad. Pero cuando utilizamos la toxina botulínica, y aquí en un estudio que no es ontológico, en un estudio en lo cual se aplicó toxina botulínica en diferentes condiciones y dosis, y si mira lo incremento de la actividad muscular y la respuesta electromiográfica con el aumento de la dosis, lo que muestra esto es que seguro que cualquier polisonografía, cualquier movimiento de los músculos mastigatorios y incluso de los oculogramas, de los electrodos de los ojos que se van a colocar en la fase, en la cara, a la derecha y a la izquierda de los ojos, lo que va a hacer probablemente
es que la toxina botulínica aplicada, y aquí en particular por afines estéticos, pero también en la cuestión muscular para efectos de control, de abordaje del bruxismo, de la actividad mastigatoria, mientras que es controverso, pero que se utiliza, lo que pasa es que probablemente va a cambiar la forma como vemos el sueño, como miramos el sueño. Y eso ha sido lo que hemos propuesto a un artículo que está ahora en publicación y que de hecho provoca sobre el nuevo normal tras el uso de toxina botulínica. Porque nosotros estamos, por ejemplo, para fines estéticos, y cuando colocamos los músculos periorbitarios, cuando colocamos en la fase, y después vamos a querer mirar el sueño, lo miramos en el sueño de una forma diferente. Porque la manifestación de los movimientos rápidos de los ojos no es la misma con la toxina botulínica aplicada. Un aspecto también importante, cambiando del tema para el bruxismo, es que en el mundo del sueño tenemos que estar conscientes que hay una interacción de múltiples mecanismos y de nuevo hablo en el reloj biológico. Y el reloj biológico, que sabemos muy bien, está publicado en varias frentes de la interferencia, por ejemplo, y la importancia que tiene el reloj biológico sobre la síndrome de piernas inquietas y sobre después cuando es independiente de la apnea en los movimientos periódicos de las piernas, y por eso la correlación importante que existe entre la síndrome de piernas inquietas, que no es un trastorno del sueño, está clasificado como un trastorno del sueño, pero es un trastorno de los ritmos circadianos. Nosotros estamos despiertos cuando tenemos quejas quejas de piernas inquietas, pero aumenta su manifestación a lo largo del día y tiene cambios cuando se agrava, pero esos cambios reflejan también un cambio del reloj biológico de esas manifestaciones. Entonces, si sabemos que las vías fisiológicas, porque iba a llamar fisiopatológicas, pero como bruxismo no es acepte que sea una patología, es un comportamiento normal, entonces son vías fisiológicas, pero incluso si son vías fisiológicas y si son compartidas por las piernas inquietas y por el bruxismo, es posible que las manifestaciones del bruxismo también reflejen un cambio entre la oscilación circadiana del reloj. Y eso es lo que hemos intentado testar en una tesis de una alumna de Coimbra, de Facultad de Medicina de Coimbra, el año pasado, y que demostró que las manifestaciones de bruxismo se pueden dividir en fenotipos en cuanto a interacción con reloj biológico, al perfil circadiano de sus manifestaciones. Pero lo más interesante de este estudio es que no es igual tener manifestaciones por la mañana, por la tarde, por la noche, por el sueño o indeterminado. Es que hay algunos tipos de manifestaciones de bruxismo que se relacionan de forma más importante con algunos aspectos cardiovasculares. Y en este grupo de pacientes no podemos verificar porque eran grupos de pacientes saludables, eran pacientes sin enfermedad cardiovascular, sin hipertensión, pero cuando vamos a medir la tensión arterial de forma circadiana, las variables, las oscilaciones de la presión arterial varían más y hay hace suponer que puede ser que en poblaciones especiales tengan un impacto más grande de esta interacción. Entonces, esto no ha sido visto y nunca en la ciencia se ha propuesto el perfil circadiano de las manifestaciones de los bruxismos. Lo que está publicado en la literatura y lo que se llama perfil circadiano de los bruxismos es una división simple, una división binaria entre bruxismo del sueño y bruxismo del vigilia. Pero eso no es un perfil circadiano. El perfil circadiano oscila y tiene manifestaciones que son variables a lo largo del día y no solo divididas en dos componentes. Un otro aspecto importante con la influencia, con influencia clínica y con influencia de los conocimientos fisiológicos es que no es
muy explorado, pero hay algunos artículos que demuestran que en las fibras musculares de los músculos masentéricos existen fibras autonómicas, fibras cardíacas, que no existen en ningún otro músculo esquelético. Y eso puede, de alguna forma, ayudar a identificar un mecanismo de interacción entre ese músculo, entre la actividad muscular rítmica repetitiva con la función autonómica y que no necesita, y sabemos que a pesar de Gilles Lavigne tener propuesto en 2007 la organización temporal de los eventos desde el despertar hasta la actividad masticatoria rítmica repetitiva, y por eso tener concluido que el bruxismo era secundario al despertar. Sabemos que hay muchas actividades masticatorias rítmicas repetitivas que no tienen un despertar como conclusión y otras tienen un despertar antes del bruxismo, pero otras también tienen un bruxismo antes de despertar. Entonces, probablemente hay aquí fenotipos funcionales que necesitan de más estudio y de más comprensión también. Del punto de vista clínico, hay algunas otras cosas que no miramos adecuadamente también cuando miramos frecuentemente a los pacientes con apnea del sueño, con trastorno del sueño en la clínica oral. Y hemos publicado este artículo también a unos años. Yo y Rodolfo Soca es del grupo del Carlos Chen, que es una autoridad en las parasomnios, y hemos confirmado que este paciente, que era un paciente que venía para un aparato mandibular por apnea del sueño en REM, tenía, de verdad, cuando su entrevista era más cuidada, tenía un sexomnio, que es una variante de unos parasomnios que puede ocurrir, que tiene aspectos médico-legales importantes y que tiene aspectos importantes también en la vida del casal, de la pareja, y que fue efectivamente tratado con el aparato mandibular porque era condicionado por la apnea del sueño descontrolada. Sabemos que en el contexto de la apnea del sueño, desde hace mucho tiempo, que se pone la consideración de que el ronco, y Guilleminot intentó defender esto desde siempre, que el ronco isolado puede no ser benigno y que incluso en niños nunca es benigno, y algunos estudios nos ayudaron en esta hipótesis. Es que se demuestra que a medida que el ronco se agrava, por ejemplo, la influencia sobre la posibilidad de aterosclerosis y la poca flexibilidad de los vasos sanguíneos es mayor, pero algunos estudios experimentales hechos en conejo, por ejemplo, separando una carótida con otra, han observado también que el ronco repetitivo, el trauma vibracional, causa una pérdida de elasticidad de las arterias y que pueden ser las causas de un trastorno posterior más grave y su influencia independiente de la apnea del sueño en la enfermedad cardiometabólica. Y esta es la justificación para que nosotros digamos que la indicación del aparato mandibular puede ser el ronco, incluso el ronco primario cuando es persistente o el roncopatía. Pero roncopatía es un abuso. Llamar al ronco, independiente de su espectro, patía, es probablemente un abuso. Y yo y Rodolfo Soca y Mayer Krieger, que es una autoridad, como saben, el padre de medicina del sueño, es el editor jefe de lo principal tratado del sueño en el mundo, hemos discutido este aspecto y todos nosotros concordamos que este aspecto de llamar roncopatía o considerar patológico cualquier ruido expiratorio, cualquier ruido inspiratorio que traduzca un ronco, no es adecuado. Y necesitamos, y cuando hay algunos estudios que se tienen debruçado en entender lo nivel de los ruidos, la frecuencia de las oscilaciones vibracionales, y parece que ni todos ni todas tienen el mismo impacto
en la árbol respiratoria, sobre todo en las vías aéreas superiores y en los vasos sanguíneos que adyacentes. Entonces, el riesgo probablemente no es el mismo, pero incluso si desde 1976 hay este intento de estudiar y de defender la síndrome de resistencia de vías aéreas y después el ronco como necesario de tratar, es necesario también que haya algún estudio que demuestre que todo el ronco es patológico. Incluso porque tenemos muchos pacientes que se roncan hasta los 80 años, muchos pacientes que se roncan incluso en niveles de ruido que pueden ser más altos si tuvieran pareja, pero no tienen pareja, no tienen motivo para tratar y no tienen factor de riesgo. ¿Será que debemos tratarlo la misma solo para meterlo en un aparato de avance molecular? Bueno. Y bueno, y después de esto yo pienso que no hay que dudar, también hemos publicado esto en Journal of Dental Sleep Medicine este año, que no debía haber hesitación. Si hay alguna hesitación por parte de quien sea sobre el dentista en el mundo del sueño, yo creo que no necesita de haber, porque sí, es cierto que tenemos un papel importante en la manutención de la vía aérea con los aparatos de avance mandibular. Sí es seguro que tenemos una importancia grande en el manejo del bruxismo del sueño y el manejo de la interacción entre el dolor y orofacial y el sueño. Es seguro que podemos actuar de forma importante en mecanismos preventivos, en mecanismos que van a influenciar outcomes importantes y, por tanto, nuestros brazos pueden ser más grandes de lo que se ha propuesto hasta ahora y no hay que dudar, de hecho, de que somos importantes en la medicina del sueño y la medicina del sueño se debe continuar integrando y se debe luchar por una posición cada vez más fuerte en el mundo del sueño. Y muchas gracias. Bueno, este slide es lo significado que las interacciones de la medicina oral puede hacer con la medicina del sueño y que son mucho más do que las clásicas que están contempladas, yo creo.